Muy bien, en esta mañana queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana por medio de las redes, especialmente por Facebook. Que sea Dios hoy ministrando la vida de cada oyente, donde quiera que se encuentre. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a sus seres queridos y que esta palabra sea bendiciendo de una manera muy especial la vida de todos los aquí presentes, pero también los que están a través de las plataformas digitales. Y queremos hoy compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios basado en un texto bíblico que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, el versículo 16, y Cantares el capítulo 1, el versículo 6. Y hoy vamos a hablarles de acuerdo a nuestra serie que hemos venido compartiendo durante el tiempo de marzo y abril y mayo. Hemos venido compartiendo acerca de un discipulado seriamente comprometido. El Señor Jesucristo vino a hacer un llamado, pero vino a llamarnos a ser hombres y mujeres comprometidos con el reino de Dios. Y el reino de Dios es Cristo Jesús, presente por medio del Espíritu Santo, por medio de cada uno de nosotros que nos hemos convertido en templo y habitación del Espíritu Santo. Eso es poderoso, amén. Gloria a Dios. Y dice así la Escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es el subtítulo que hoy tenemos. Ten cuidado de ti mismo. Que el Señor hoy añada bendición a nuestras vidas por medio de su potente mensaje de la palabra de Dios. Quiero comentarles, para hacer una pequeña introducción, que durante esta semana estuvimos con mi esposa haciendo una tarea pastoral con la vida de mi propio hermano, mi único hermano varón. Somos 5, y de los 5, 3 son mujeres y 2 varones. Y bueno, mi hermano es mayor, me lleva 10 años, pero una serie de complicaciones de salud lo tienen en este momento en la UCI en Yopal. Y me hicieron una llamada y me dijeron que era muy importante que pudiera ir para despedirme posiblemente de él, ya que ven los médicos que no hay mucha esperanza de que él pueda vivir muchos años más. Una de las cosas importantes que me llamó la atención: nosotros llegamos el día domingo en la tarde, en la noche, salimos el domingo pasado en la tarde y llegamos a las 9 de la noche a Tauramena, y el día lunes recogimos a mis hermanas y las llevamos a Yopal para hacer la visita, y tuve la oportunidad de entrar y conversar con él. Y lo bueno de todo esto es que él estaba muy cuerdo y todas las preguntas que le hice me las respondió, pero una de las más importantes es cómo está su vida con Dios. Esa era la más importante de todas, y la respuesta de él es que él está bien con el Señor. De hecho, Dios ha hecho algo maravilloso, y es que un pastor de ahí de Yopal con un líder han estado muy pendientes de visitarlo, y eso me trajo una paz impresionante. Pero me hizo recordar de algunas imágenes cuando yo tenía apenas 15 años, hace 51 años exactamente en este año. Estaba yo cuidando de mi padre cuando él estaba también
en una condición muy difícil de salud y sentíamos, y además los médicos nos habían dicho que no había ninguna esperanza de que él pudiera vivir muchos días. Estando allí al pie de su cama, el Espíritu Santo tocó mi vida y comencé yo a pensar, si mi padre se muere hoy, la pregunta es, ¿a dónde irá él? ¿Dónde irá a pasar la eternidad? Yo tenía conocimiento de las Escrituras porque estudié en un colegio de las Asambleas de Dios cuando era un niño, y entonces aprendí muchas clases de escuela dominical y aprendí que existe el cielo y el infierno. Y entonces esas clases estaban ahí latentes en mi mente, de manera que comencé a hablarle a mi padre y le dije: Padre, no estamos seguros de que puedas vivir muchos años sobre la faz de la tierra, pero yo quiero decirle, y comencé muy quebrantado, recuerdo que con lágrimas le dije: Padre, yo quiero decirle, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo, porque vas a pasar la eternidad, pero si no te arrepientes vas a ir al infierno. Así de clarito él se lo dijo. Si se arrepiente, vas a ir al cielo y le van a dar una bienvenida en el cielo. Y yo le hice repetir una oración de fe, y yo creo que lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bueno, yo creo a esa palabra, que por fe Él está en el reino de los cielos. Y de igual manera le dije a mi hermano, es necesario estar listo y preparado, porque no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Pero la buena noticia es que Él está listo, ya sea para vivir mucho tiempo aquí en la tierra o para irse con el Señor. Y eso es lo más satisfactorio. Amados en el Señor, yo creo que esto es supremamente importante. ¿Y por qué doy esta introducción? Porque el título del mensaje dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo hago una pregunta cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo. ¿Qué quiso decirle Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. Hay dos maneras de interpretar ese pasaje de la palabra. Número uno, ten cuidado de ti mismo. Puede ser que el mayor enemigo no sea tanto Satanás, no sea tanto el mundo. El peor enemigo puede ser mi propio, como decía la prédica del domingo pasado, puede ser mi propio yo, mi propia naturaleza pecaminosa. Puede ser porque el diablo finalmente no está en todas partes, no es omnipresente. Lo que pasa es que él envía a sus mensajeros y aprovecha las oportunidades que nosotros le damos para que él haga de las suyas, pero él no es omnipresente. Pero este cuerpo sí está presente donde quiera que vamos. Mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra, este cuerpo lo vamos a llevar a todas partes. Y como decía la palabra, si nosotros alimentamos el alma y el cuerpo, ellos se confabulan, y entonces quienes controlan la vida de la persona viene a ser el alma y el cuerpo. Pero si nosotros alimentamos el espíritu que está dentro de nosotros con el Espíritu de Dios, van a controlar completamente nuestra vida, y ya no estaremos guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Y entonces la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el vivir en la carne no se puede agradar a Dios, pero vivir en el Espíritu sí es posible realmente agradar a Dios. Así que estamos llamados no a vivir bajo la dirección o el imperio de la carne, sino a vivir bajo la dirección y el control del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero la otra manera como podemos interpretar este versículo, ten cuidado de ti mismo,
quiere decir ser vigilante de su propia vida. Ser vigilante de su propia vida. Debemos ser vigilantes de nuestra propia vida. Y Cantares capítulo 1, el versículo 6, dice: me pusieron a cuidar las viñas, y la viña que era mía no cuidé. Por esa razón también fue una respuesta de poder hacer esta visita a mi hermano, porque digo, bueno, yo estoy haciendo con mi esposa un trabajo de pastorear familias, y de verdad este ha sido nuestro llamado y nuestra vocación, pero también yo tengo una responsabilidad con mi familia, a quienes un día tendré, o más bien delante de Dios tendré que dar cuentas si hago el trabajo que me corresponde, para que ellos sean salvos, y que ojalá ninguno de ellos se vaya a perder, sino que todos procedan a la salvación. Entonces estamos ahí teniendo cuidado de nosotros mismos, pero también cuidar de los que están bajo nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos, de ser vigilantes de nuestra vida espiritual, pero también ser vigilantes de aquellos que están a nuestro cuidado. ¿Y quiénes serán? Los más cercanos. ¿Quiénes serán? Nuestra familia, nuestros hijos, claro que sí. Las personas allegadas por algún vínculo familiar biológico, las personas con quienes nos relacionamos a diario en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, donde quiera que sea. Tenemos una enorme responsabilidad de darles el mensaje de la palabra de Dios. Y dijo Pablo: y ay de mí si no anunciare el mensaje de salvación, porque soy responsable también de velar por la salvación de ellos. Claro, en el momento que yo cumplo con la responsabilidad de dar el mensaje de la palabra, si ya ellos no aceptan al Señor como su Salvador, yo asumí y descargo toda mi responsabilidad en la persona a quien le he compartido el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en ese orden que hemos hablado, el llamado de hoy es ser vigilante de ti mismo y de los que están a nuestro cuidado. Y entonces usted me dice: ¿y eso qué es ser un vigilante? Voy a darles pues un ejemplo. En el pueblo de Israel, en el contexto cultural del pueblo judío, cuando alguien plantaba una viña, levantaban una torre dentro de la misma viña, y esa torre siempre estaba bien elevada, y colocaban en la cúspide de la torre a un vigilante, y este vigilante tenía la responsabilidad de observar el peligro que amenazaba la viña, porque la idea era que la viña, al final de todo su proceso, pudiera dar una cosecha extraordinaria y sacarle el mejor producido a esa viña. Por lo tanto, el vigilante no podía dormirse, tenía que estar ahí pendiente, seguramente como lo hacen los vigilantes en cualquier empresa. Quizás tenían turnos de 8 horas, posiblemente más horas, pero esa torre siempre tenía que haber un vigía que estuviera mirando lo que podía suceder en cualquier momento, ¿verdad? Pues, hermanos en el Señor, nosotros debemos tener un vigía, un vigilante, y esos vigilantes somos nosotros. Y yo quiero que miremos un pasaje de la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 2, y dice: ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer.
Y miremos en la Reina Valera cómo dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Y es un mensaje que recibió Juan estando en la isla de Patmos. Y él tiene la responsabilidad de recibir el mensaje y de hacer que el mensaje llegue a la iglesia de Sardis. Y esa iglesia llega al vigilante. ¿Y cuál es el vigilante de la iglesia de Sardis? Es el pastor que está a cargo de la iglesia, y por esa razón los pastores que estamos bajo una responsabilidad pastoral tenemos la tarea de vigilar, pero tenemos que vigilar primero por nosotros mismos. Porque no puede una persona que está hundiéndose en el lodazal darle la mano a otra persona que también se está hundiendo. Los dos juntos se van a hundir y van a quedar ahogados en el lodazal. Pero si yo estoy sobre una roca firme y encuentro que alguien está aquí ahogándose, y yo puedo darle la mano y puedo sacarlo de ese peligro y colocarlo sobre un terreno seguro, va a ser fácil. Pero si yo estoy en el mismo lodazal, imposible lograrlo. Entonces, ¿cuántas cosas pueden haber en nosotros que hemos dejado morir en el camino, las hemos descuidado y las hemos dejado morir lentamente? Y vamos a mirar alguna de ellas. Por ejemplo, estamos llamados a vigilar por medio de la oración. Y yo creo que veamos Mateo capítulo 26, el versículo 40. Y dice así la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar ni siquiera una hora? El llamado de atención que Jesús le hace a sus discípulos cuando él estaba allí en Getsemaní, en el momento más difícil donde él consideró que debía contar con el apoyo moral y espiritual de sus discípulos, ocurre que no lo encontró. Él va allí y ora, y cuando regresa a vigilar a sus discípulos, ¿cómo los encontró? Yo creo que si escuchaban los ronquidos de los discípulos allí. Y seguramente los despierta y les dice: ¿ni siquiera una hora habéis podido velar? Velad pues y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el problema por el cual nosotros debemos velar y orar? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, y en cualquier momento nosotros podemos ser víctima en las manos del mismo Satanás, en las manos, ¿verdad?, del pecado que nos asedia, de la forma como el enemigo, cual león rugiente, está alrededor de cada uno de nosotros buscando a quien puede devorar. Y él no viene para jugar, él viene para devorar. Y devora familias completas, devora la vida espiritual de cada persona, devora las relaciones matrimoniales, devora las relaciones aún del mismo pueblo cristiano. Si no somos entendidos, fácilmente podemos darle oportunidad y él no va a perder ninguna de esas oportunidades. Porque él vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Esa es su tarea. Así que la oración debe estar latente en la vida de cada uno de nosotros y no dejar que la oración se muera. Cuando un creyente comienza a descuidar su vida de oración,
comienza como aquellos pacientes en una vida de declive hasta que llega el momento en que un paro cardíaco, y hasta ahí, eso fue lo que dijo el médico, en cualquier momento su hermano le puede dar un paro cardíaco y hasta ahí. Y eso puede pasar en la vida de un cristiano que lentamente va descuidando su vida de oración. Por eso hay que ser vigilante. Y la pregunta que yo me hago, ¿cómo estuvo mi vida de oración durante esta semana? Hágase la pregunta. ¿Cómo estuvo mi vida de oración durante esta semana? Wow. Y de pronto usted dice, uy, sí, es que, y sacamos una cantidad de excusas. Estuve demasiado comprometido con el tema del trabajo. Estuve demasiado comprometido con el tema de la familia. Estuve demasiado comprometido con ver televisión. Estuve demasiado comprometido con las redes sociales. Y entonces, ¿dónde quedó la importancia de la oración? Un discípulo comprometido es un discípulo que tiene una disciplina devocional. ¿Qué dije? Un discípulo comprometido con el Señor tiene una disciplina devocional que no puede fallar, porque de ahí depende, eso es de vida o de muerte. ¿Y qué dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:1? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es que algunos dicen, no, pero es que nosotros ya no somos salvos por obras, sino por gracia. Entonces, como nosotros no somos salvos por obras, dejemos pues a un lado la oración y el estudio de la palabra de Dios. No vengamos al servicio porque nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia. Y entonces yo me puedo fresquear tranquilamente y dejar que, como dice el Santiago, como una nave que es llevada controlada por el viento, por las olas de un lugar para otro. Cuidado con eso, hermanos. Debemos esforzarnos en la gracia, no en las obras, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para mantener una vida de relación y de comunión íntima con el Señor. Y lo hacemos porque amamos al Señor. Cuando un esposo y una esposa se aman, quieren pasar tiempos los dos. ¿Sí o no? Quieren pasar tiempos. Si los padres aman a sus hijos, van a decirle, bueno, yo quiero que nos encontremos y tengamos un tiempo de comunión y vamos a almorzar juntos. Vamos a dialogar juntos, vamos a hacernos preguntas como por ejemplo, ¿cómo están ustedes? Esos son tiempos hermosos que hay que aprovecharlos y sacarles todo el provecho. Pues si yo amo al Señor, yo saco tiempo para estar a los pies del Maestro, como lo hizo María, ¿cierto? Ella dejó todo lo que estaba haciendo para tener un tiempo devocional y escuchar la voz del Maestro. Pero Marta estaba tan abrumada por los quehaceres de la cotidianidad que ella reprendió incluso al maestro. Pero es que, mira, no te das cuenta que mi hermana estás ahí y no me ha dejado sola en el desarrollo de mis labores cotidianas. Pero la respuesta del Señor es: Marta, Marta, afanada y turbada estás por las cosas que perecen, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. De todo ese tiempo, hermanos en el Señor, que usamos para ver televisión, para ver redes, de todo ese tiempo, ¿por qué no sacamos la décima parte? La décima parte,
y lo dedicamos para ir allá al cuarto de oración y abrimos la escritura y escuchamos la voz del Maestro que nos habla. Un discípulo seriamente comprometido con las cosas de Dios vigila por la obediencia a la palabra de Dios. Vigila por la obediencia a la palabra de Dios, porque no basta con pasar un tiempo de oración y de estudio devocional si yo no hago que esa palabra que Dios habló a mi vida, no la aplico en una actitud de obediencia. De nada me sirve. Santiago capítulo 1, versículo 22 al versículo 25 dice, pero no es suficiente, estoy leyendo en la versión La Palabra de Dios para Todos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la de la libertad, y pone en práctica, este será un oyente afortunado. Pero qué desafortunado es el que solamente oye la palabra y luego se olvida de lo que escuchó y no la pone en práctica. Jesús termina el sermón del monte en el capítulo 7 y dice, si alguno me oye estas palabras y las hace, aquí es hacer es obedecer. Si las oye y las obedece, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Vinieron las pruebas, los vientos golpearon contra aquella casa y la casa no se cayó, su vida espiritual no se cayó, su hogar no se cayó, su empresa no se cayó, su proyecto de vida no se cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no obedece a la palabra, como dijo un hermanito en días pasados en un ayuno aquí, dijo, el que tiene fe pero no obra es igual que tiene la mamá pero muerta. De nada sirve si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero no vivimos la palabra de Dios, no la obedecemos, de nada nos sirve. Y hace el apóstol una analogía y dice, es igualito que el que se mira su rostro en un espejo y el espejo identifica todas las falencias que tiene y luego se va y se olvidó, pero luego después tiene que regresar otra vez al espejo para ver cómo, si mejoró cuando se pasó el cepillo en el pelo o se bañó o se hizo algunos arreglos físicos. Lo mismo pasa, la palabra de Dios siempre nos va a estar, cuando leemos la palabra de Dios, la palabra siempre nos va a estar calificando dónde estamos creciendo y dónde estamos decreciendo, espiritualmente hablando. Wow. Un discípulo comprometido vigila por su vida de obediencia y sumisión a sus autoridades. Veamos la palabra de Dios en Efesios 5:21 y Romanos 13:1. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué lindo eso,
cuando yo puedo reconocer que Dios ha puesto autoridades en el hogar. Y cuando un padre de familia, una madre de familia, hoy que estamos hablando del Día de la Madre, establece reglas en el hogar, establece esas reglas porque está buscando que los hijos se sometan a las reglas de hogar, de casa. Y cuando alguien viola esas reglas, hay un llamado de atención porque son autoridad en el hogar, en la familia, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar bajo sumisión. Romanos capítulo 13, el versículo 1, dice: sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que han sido establecidas por Dios han sido establecidas. De manera que si alguno no se somete a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. Aquel varón que el Señor cataloga como un hombre de fe, el centurión, este hombre era un hombre que reconocía los niveles de autoridad. Y entonces tiene un siervo, un soldado que está gravemente enfermo, es un soldado, y de pronto escuchó la fama de Jesús y envió algunos mensajeros para decirle a Jesús: tengo un siervo que está gravemente enfermo, necesito que vengas a mi casa. Y Jesús se viene con sus discípulos camino a casa de aquel centurión, y cuando está cerca de la casa del centurión, envía a otros mensajeros: dile a Jesús que no es necesario que venga a mi casa, que solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Y yo obedezco órdenes de mis autoridades superiores. Y digo a este: ve y va, y al otro: hace esto y lo hace. Y si eso lo hago yo en mi vida natural, ¿cuánto más si tan solamente da la palabra, mi criado va a ser sano? Sabe que cuando nosotros entendemos los niveles de autoridad y nos sometemos a las autoridades, eso nos da autoridad a nosotros. Pero no podemos tener autoridad sobre otros si nosotros no nos sometemos a las autoridades que Dios ha establecido. Y hay autoridades que se han establecido, ya lo dijimos, en la familia, en las empresas, en las instituciones educativas, en el Estado, en el gobierno, y hay autoridades también establecidas en la iglesia, ¿verdad? Hay autoridades aquí en la iglesia. Y qué bueno cuando nosotros reconocemos esas autoridades y con una actitud de sumisión, de humildad, nos sometemos. Eso es una honra para Dios. ¿Le damos la gloria a Dios? Amén. Qué bendición. Entonces hay que velar cómo está nuestro nivel de sumisión. Y si de pronto yo encuentro que en mi carácter hay rebeldía, yo tengo que decirle: Señor, perdóname porque soy soberbio, porque soy altivo, porque soy rebelde, soy desobediente. Ayúdame a someter mi carácter al carácter de Cristo. Ayúdame a crucificar al hombre, a ese hombre que no quiere sujetarse a la palabra de Dios y menos a las autoridades. Ah, no, pero es que yo me someto únicamente a Dios. No es posible, hermanos en el Señor, decir que nos sometemos a Dios y no nos sometemos a las autoridades, porque las autoridades Dios las instituyó. Vigilemos también por la sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la
doctrina. Y entonces viene la pregunta, y bueno, ¿y cuál es la doctrina? Pues la doctrina es toda la enseñanza que nosotros transmitimos a través del discipulado. Gracias a Dios por aquellos maestros que nos enseñaron la palabra. Jesús fue un maestro por excelencia y adoctrinó, discipuló, formó a sus discípulos. Pero Él instituyó, según Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y pastores, con un propósito, con el propósito de formar a los santos para la obra del ministerio. Y luego sigue diciendo otro propósito, con el fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos fluctuantes como creyentes débiles, que somos arrastrados o que muchos son arrastrados por diferentes corrientes de doctrinas de demonios, y hoy más que nunca se están levantando doctrinas. Por eso cuando nosotros escuchamos prédicas, enseñanzas por YouTube, por las redes sociales que están al servicio nuestro, hay que saber seleccionar lo que de verdad se ajusta, se alinea a la palabra de Dios. Pero aquello del cual no está alineado con la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado y alimentarnos bien, porque muchas veces nos alimentamos de pura comida chatarra. ¿Y es buena o es mala? Malísima. La comida chatarra es malísima. Es preferible comer comida pero buena, de buena calidad, porque entonces seremos fortachos y de muy buena fibra. Y yo creo, hermanos, en el Señor, que Dios nos ha dado el privilegio. Iglesia, Casa Yahweh, Dios nos ha dado el privilegio de estar en una doctrina sana. ¿Lo creen, hermanos? Una doctrina sana, porque dijo Pablo a Timoteo, vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se levantarán falsos maestros y conducirán enseñando doctrinas de demonios. Esta es la razón por la cual muchos han sido arrastrados, porque no hemos estudiado la palabra de Dios, y al no tener un conocimiento amplio no sabemos discernir entre el bien y el mal. Igualito que las ovejitas que van a comer allá en el potrero del vecino, y ocurre que el pasto está mezclado con maleza y hierba que puede estar contaminada, y entonces se contaminan y se mueren. Ojo con eso. Vigila, y aquí vamos a terminar. Vigila por los que están a nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. Y ya dijimos, son nuestros hijos biológicos, nuestros hijos espirituales, aquellos a quienes hemos tenido la oportunidad de compartirles el mensaje de la palabra y los hemos discipulado. Tenemos la responsabilidad de velar y de cuidar para que ellos crezcan sanamente, y entonces nosotros tenemos la tarea de ser modelo para ellos. Y si nosotros no les damos un buen ejemplo de vida, ¿qué van a aprender ellos? Si ven que el árbol que lo está formando está torcido, así se van a levantar ellos igual de torcidos, porque no llevan un modelo
de líder, porque no vieron un modelo en su casa, porque no vieron un modelo allá en sus diferentes escenarios. Y qué lamentable es eso, hermanos. Qué tarea tremenda nosotros tenemos. Por eso, seamos muy sabios, seamos muy prudentes, porque nosotros enseñamos con lo que pensamos y a la vez lo que pensamos lo expresamos en palabras, pero luego lo expresamos con acciones y nosotros estamos transmitiendo ese discipulado a los que están a nuestro lado. Cuidemos esto, hermanos, en el Señor. El llamado que hoy Dios nos hace por medio de esta palabra es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que están a nuestro cuidado. Pero si no entendemos esta palabra, entonces arrastraremos a otros y en vez de llevarlos al cielo, los vamos a llevar al infierno. Y qué tremenda responsabilidad. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias por la palabra. Los que están allá en su casa y nos han visto a través de esta plataforma digital, les bendecimos y les invitamos para que esta palabra que hoy ha sido compartida pueda marcar sus vidas, sus familias, su liderazgo, y que hoy también los aquí presentes podamos tomar esta palabra con mucha responsabilidad y que seamos esos discípulos auténticos, no discípulos a medias, no discípulos mediocres, sino discípulos auténticos para la gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, te doy muchas gracias por la enseñanza de esta palabra. Hoy hemos sido desafiados, confrontados por medio de esta palabra, para que ya no vivamos como los otros que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, sino que podamos marcar la diferencia en medio de un mundo que desconoce a Dios. Ayúdanos a vigilar por nuestra vida de oración. Ayúdanos a vigilar por nuestra vida devocional a nivel personal, pero también a nivel de familia. Que podamos invitar a los que están a nuestro cuidado a que tengamos un tiempo donde leemos la Escritura y oramos juntos en familia. Ayúdanos, Señor, a vigilar para que esa palabra que enseñamos, que estudiamos, que oímos, podamos practicarla y obedecerla para no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor Dios, a entender que estamos, oh Dios de misericordia, en un contexto donde tenemos autoridades espirituales, autoridades de familia, autoridades empresariales, autoridades estatales, y que mientras estas autoridades no estén en contra de los principios de la palabra, tenemos la responsabilidad de someternos a esas autoridades. Señor, ayúdanos, Dios de bondad y de misericordia, a cuidar de esos hijos espirituales y en algunos casos hijos biológicos, y a todos aquellos a quien Dios nos ha entregado la tarea de formar el carácter de Cristo. Ayúdanos a enseñarles la buena doctrina, la buena palabra,
para que ellos crezcan sanos en la fe, para la gloria y la honra del Señor. Y que un día podamos presentarnos como se presenta Pablo, cerrando su ciclo ministerial y diciendo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga obrando en cada una de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora tenemos